Buenas noches a todos. Vamos a continuar con los temas de la primera unidad. El día de hoy vamos a hablar de la derivada como una aproximación de la recta tangente al gráfico de la función. Anteriormente definimos a la tasa de cambio promedio como la pendiente de una recta secante al gráfico de una función, conocidos dos puntos. Vamos a partir de este concepto para aproximar la pendiente de una recta tangente. Entonces, una pregunta que es sumamente importante es ¿qué es una derivada? Fíjense que inclusive se denomina el cálculo como cálculo diferencial y cálculo integral. La parte del cálculo diferencial se refiere a derivadas o al empleo de derivadas para realizar cálculos. Entonces, este concepto es sumamente importante. Entonces, muchos sabrán o algunos sabrán cómo calcular una derivada. Por ejemplo, si tenemos una función denominada x cuadrado, algunos saben que la derivada de x cuadrado es 2x. Y puede ser que algunos sepan inclusive cómo calcularlo. Y esto es correcto, ¿verdad? La derivada de x cuadrado es 2x. Pero calcularla no implica saber que es una derivada. O sea, a veces nosotros realizamos ciertos procedimientos mecánicos, aunque al final no entendamos este concepto. Entonces, lo importante aquí es el concepto. Entonces, memorizar términos o procedimientos matemáticos y no tener idea de lo que significan, básicamente, es lo mismo que no saberlo. Las matemáticas no son de memorizarlas, se deben razonar, pero obviamente este razonamiento debe estar fundamentado en conceptos, en teoremas, en reglas, etcétera. Entonces vamos a hablar de unos conceptos básicos que ya, obviamente algunos de ellos, o al menos uno de ellos, ya lo habíamos tratado con anterioridad cuando hablamos de la tasa de cambio promedio. Y básicamente es lo que es una recta secante y una recta tangente. Y comúnmente para explicar estos conceptos se utiliza una circunferencia, aunque esto es aplicable a cualquier función. Una recta secante es una recta que corta a una circunferencia en dos puntos, o que al menos tiene dos puntos en común con la circunferencia. Y la recta secante es una recta que tiene un punto en común con el gráfico de la función, en este caso con la circunferencia. Entonces, apliquemos este concepto a una función. Entonces, aquí tenemos una parábola, entonces una recta secante, corta a la parábola en dos puntos, y una recta tangente sería, o cortaría, o tendría en común un punto con la parábola.
sabemos que en una recta una de sus características es la pendiente. Y la pendiente, en términos sencillos, es la inclinación que tiene dicha recta. Y usualmente la diferencia esta y2 menos y1 representa la elevación y x2 menos x1 el desplazamiento. Y esta es la formulita que nosotros hemos utilizado anteriormente para determinar la pendiente. E inclusive la tasa de cambio promedio se determina mediante esta fórmula, recuerdan, que por eso luego dedujimos que la tasa de cambio promedio era una pendiente, ¿no? Ahora, determinar la pendiente es sencillo cuando se conocen esos dos puntos, ¿no? Volvamos a la función. Entonces, para determinar la pendiente de esta recta, la recta secante, aplicamos la fórmula de la pendiente y nuevamente es sencillo obtenerla cuando conocemos estos dos puntos. Pero, ¿y cómo hacemos para determinar la pendiente de una recta tangente de forma similar a como lo hacemos con una recta secante si solo conocemos un punto? Entonces aquí esto se complica un poco porque esta fórmula me sirve cuando tenemos un solo punto. ¿Ve? Cuando tenemos dos puntos, no cuando tenemos un solo punto. Y si tratáramos de utilizar los valores de este mismo punto como el punto x2, y2, es decir, utilizar los mismos valores como si fuese otro punto. Entonces nos quedaría 0 en el denominador y 0 en el numerador. Nos quedaría la forma indeterminada, ¿verdad? Entonces no podríamos calcular. Aunque el hecho de que nos quede 0 sobre 0 debería darnos una idea de qué es lo que podríamos hacer para obtener la pendiente o al menos un aproximado de esta y un muy buen aproximado. Entonces lo que queremos hacer es determinar la pendiente de una recta tangente utilizando esa formulita de y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, asumamos que queremos, tal como dice aquí el ejemplo, que queremos determinar la pendiente de la recta tangente aquí cuando x es igual a 1. Aquí quisiéramos saber cuál es la pendiente de esta recta tangente que pasa por el punto donde x es igual a 1. Entonces, vamos a hacer varias aproximaciones de rectas secantes con la finalidad de obtener una buena estimación de la pendiente de una recta tangente. Entonces, recuerde que es la pendiente de esta recta que es secante porque pasa por estos dos puntos, esta m se obtiene dividiendo el delta x, es decir, la diferencia entre f de x sub 0 y f de x sub 0 más delta x, o f de x1 menos f de x2 menos f de x1. O sea, la distancia de esto entre la distancia de esto es cómo determinamos la pendiente de esta recta. Entonces, el problema que teníamos
al determinar la pendiente aquí en este punto, es que solo tendríamos un punto, y si utilizamos esa fórmula dijimos que dividiríamos entre cero. Pero nosotros ya hemos empleado una metodología para determinar tendencias cuando el valor al que tiende la variable hace cero numerador y denominador. Entonces, vamos a ver aquí gráficamente qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a hacer que la distancia entre x1 y x2 se hace casi cero. Entonces vemos que cuando esta distancia se comienza a reducir, recuerde que aquí x2 estaba en 6, aquí se redujo un poquito. Entonces vemos que este punto se desplaza sobre el gráfico de la parábola y básicamente la distancia entre este punto y este punto se acortó y la recta cambió de pendiente. Pero tres cosas están sucediendo. Esto se está haciendo más pequeño, el punto se acerca a este punto y la recta cambia de inclinación. Entonces ahí vemos la variación en X se hace más pequeña, el punto se mueve siguiendo el trazo del gráfico, acercándose al primer punto. Entonces vemos que a medida que la distancia entre x1 y x2 se hace más pequeña, la distancia entre estos dos puntos también se va acortando. Entonces, a medida se acorta la distancia entre x1 y x2, la distancia entre estos dos puntos también se acorta. Y cuando la distancia se hace sumamente pequeña, esa recta que antes era secante se vuelve tangente, o por lo menos un aproximado muy bueno, porque recuerde que esta distancia no puede ser cero, porque entonces estaríamos dividiendo. Pero no estamos haciendo que esta distancia sea cero. Estamos viendo que esta distancia tienda a cero. Y esto ya lo hemos realizado anteriormente cuando evaluamos límites de funciones racionales en las cuales tanto el numerador como el denominador tienden a cero, o el valor al cual tiende x hace que numerador y denominador tienda a cero. Entonces, como obviamente este valor del denominador no es cero, pero es un valor próximo. Y recuerde que cuando hablamos de límites, cuando hablamos de valores próximos, estaríamos hablando de 0 punto, un montón de ceros después del punto decimal, y luego al final allá habría algún numerito, o sea que la diferencia entre esos dos valores es infinitamente pequeña, pero existe esa diferencia. Y entonces podemos determinar una tendencia, podemos tener un aproximado muy bueno de la pendiente de una recta tangente al gráfico de la función. O sea, esto se le denomina el límite de un cociente de incrementos. Entonces, veamos lo que nos dice
la teoría al respecto. Básicamente la teoría dice lo mismo, solo que en un libro es como un tanto cargado o complicado determinar cómo pasamos de una recta secante a una recta tangente. Obviamente este efecto se logra mejor con la animación que acabamos de ver. Entonces, la derivada es el resultado de un límite y, como lo acabamos de ver, representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica en cualquier punto de la misma, siempre que el límite exista. Geométricamente representa la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto de la misma. Es decir, si nosotros conocemos la derivada y nos dan cualquier punto de esa gráfica, entonces con la derivada, evaluando el valor de x de ese punto, podemos encontrar la pendiente de una recta que es tangente al gráfico de la función en ese punto. Hay varias formas de representar a la derivada. Usualmente se le denomina aquí a la y con el apóstrofe y', a la f con el apóstrofe f', y también tenemos esta expresión, la derivada de y con respecto a x, o diferencial de y sobre diferencial de x. Ahora bien, vamos a hablar a la derivada como una razón de cambio. Si ustedes recuerdan, la tasa de cambio promedio dijimos que era la razón de cambio de y con respecto a x, o la razón de cambio de y debido a una variación en x. En el caso de la derivada, es la razón de cambio instantánea, no promedio, sino instantánea de y con respecto a x. Entonces vimos que para determinar esa pendiente lo realizamos a través de un límite cuando la variación x tiende a 0 de la variación en y entre la variación en x. A esta expresión o a esta formulita se le conoce como definición de derivada o fórmula general. Bien, ese es el concepto de derivada. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a determinar la derivada aplicando esta fórmula o la definición de derivada. Entonces nos proporcionan esa función, una función polinómica, una parábola de grado 2, y se nos pide que empleemos la definición de derivada para encontrar f'. Luego se nos pide que determinemos la ecuación de la recta tangente al gráfico de esta función en el punto donde x es igual a 2. En los ejercicios o que involucran derivadas, es muy común que se nos haga este tipo de preguntas por el hecho de que la definición de derivada es que es la pendiente de todas las rectas tangentes al gráfico de la función, y que lo único que necesitamos para determinar esa pendiente es conocer el punto, o inclusive únicamente el valor de x del punto. Esto porque
Si usted conoce el valor de x del punto, para determinar el valor de y, solo habría que sustituirlo en la función. Y finalmente, y esto no es muy común que nos pidan en las evaluaciones, es determinar o realizar un bosquejo del gráfico de la función y también de la recta tangente en el mismo plano cartesiano. Bien, entonces vamos a determinar primero la derivada, aplicando la definición de derivada. ¿Y qué vamos a hacer para determinar la derivada? Aplicando la definición. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 o plantear un límite en el cual vamos a hacer que delta x tiende a 0 de un cociente, tal como está aquí, donde en el numerador vamos a evaluar la función con x más delta x. Esto implica que vamos a sustituir x más delta x en todas las x de la función. Luego a esto le vamos a restar la función original y todo esto va a estar dividido entre delta x. Okay. De acuerdo a esto implicaría que para determinar la derivada de esa función, vamos a evaluar el límite cuando delta x tiende a 0 de un cociente en el cual en el numerador vamos a evaluar x más delta x en todas las x de la función. Luego dice que le vamos a restar la función original. Vamos a abrir un paréntesis porque hay que restarle toda la función. Y que todo esto estaría dividido entre delta x. Bueno, y aquí hemos aplicado la definición de derivada o la fórmula general para derivar. Y como lo que tenemos planteado ahí es un límite, entonces solo habría que resolver este límite. Entonces vamos a utilizar nuestra metodología que hemos venido empleando para evaluar los límites. En este caso, estamos haciendo que la variable delta x tienda al valor prohibido, ¿sí? Y si nosotros evaluáramos 0 en delta x en el numerador, también haría que el numerador tienda a 0. Es decir, si hacemos que delta x sea 0, nos quedaría la forma indeterminada, que para efecto de evaluación de límites, esto nos indica que
este límite tiene solución y que esa solución es una solución algebraica. Es decir, que para determinar el límite de esa función, vamos a simplificar mediante el procedimiento algebraico. Y así encontrar la solución. Fíjese que esta fórmula general o definición de derivada siempre va a plantear un límite donde nos va a quedar esta forma indeterminada. Es decir, que siempre que apliquemos la fórmula de la derivada o la definición de derivada, nos vamos a encontrar ante un límite que tiene solución. Es decir, que si durante el proceso de simplificación nos encontramos con algo que no tiene solución o un límite que en otras situaciones lo evaluaríamos de forma lateral, eso es un indicativo de que algún problema tuvimos o algún error hemos cometido, porque esa fórmula está diseñada para encontrar solución a ese límite. Bien, y el procedimiento algebraico va a depender del límite, tal como en ocasiones anteriores, cuando hemos evaluado límites, la forma de resolverlo dependerá del mismo límite, de la misma función. Entonces, factorizaciones, racionalizaciones, etcétera. Todo dependerá de la expresión que estamos simplificando. En este caso, como nuestro objetivo principal, recordemos, siempre sería eliminar el factor que está haciendo que el denominador tienda a cero. Es decir, necesito cancelar el delta x del denominador. Obviamente, si pudiéramos factorizar delta x en el numerador, eso le daría solución a este límite. Entonces, vamos a encaminar nuestros esfuerzos en factorizar un delta x en el numerador. Entonces, vamos a realizar cualquier procedimiento con la finalidad de reducir términos semejantes en el numerador y luego ver la posibilidad de factorizar delta x. Esta expresión es lo que nosotros conocemos como un producto notable o un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, tenemos la forma a más b elevado al cuadrado. Sabemos que eso se desarrollaría como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Luego tenemos un producto, vamos a multiplicar el menos 2 por todo lo que está dentro del paréntesis y aquí el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces desarrollamos el producto notable, el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Multiplicamos el menos 2 por x, menos 2x, y menos 2 por delta x, menos 2
delta X. Luego solo multiplicamos el signo negativo por todo lo que está dentro del paréntesis, menos X cuadrado a 2X. Ahora vamos a reducir los términos semejantes, ¿no? Tendríamos X cuadrado con menos X cuadrado menos 2X con 2X. Y vemos que al reducir los términos semejantes, todos los miembros del numerador tienen a delta X como factor en común. De hecho, cuando se aplica esta fórmula o la definición de derivada para derivar funciones polinómicas, una vez que reducen términos semejantes, todas las expresiones que queden deben de contener a delta X como factor en común. Es decir, que si al reducir términos semejantes no tuviéramos a todas las expresiones con delta X como factor común, podría ser un indicativo que algún error hemos cometido. Entonces, factorizamos delta X en el numerador y simplificaríamos con el delta X del denominador. Y esa era, pues, nuestro objetivo, ¿no? Eliminar ese factor que hace que el denominador tienda a 0. Y una vez que eliminamos ese delta X del denominador, para la expresión que resultó de simplificar, ya no representa un problema que delta X tome el valor de 0. Es decir, que podríamos sustituir directamente 0 en delta X. Sustituimos, si evaluamos 0 en delta X, aplicando los teoremas sobre límites o las propiedades sobre límites, tendríamos que la derivada es 2X menos 2. Ya tenemos la fórmula para calcular, o una ecuación para calcular las pendientes de todas las rectas tangentes al gráfico de esa función. Lo único que necesitaríamos es el punto o el valor de X del punto, tal como nos lo proporcionan en este caso. Vamos a desarrollar el inciso D y vamos a calcular la ecuación de la recta tangente. Para ello vamos a utilizar el método punto pendiente que ustedes ya lo han empleado anteriormente. Y básicamente el método punto pendiente es una fórmula
para la cual necesitamos la tangente, perdón, la pendiente y un punto. Entonces, con la derivada podemos determinar la pendiente y en este caso solo nos proporcionan el valor de x del punto, pero obviamente solo tendríamos que sustituirlo en la función para determinar el valor de y así obtener el punto. Y con la pendiente y el punto podemos determinar la ecuación de la recta tangente aplicando el método o la fórmula de punto pendiente. Entonces, lo primero que vamos a determinar es la pendiente. Y para determinar la pendiente, solo vamos a sustituir el valor de x del punto en la derivada. El valor de x del punto en este caso es 2. Entonces la pendiente sería 2, ¿verdad? 2 por 2, 4, menos 2 es 2. Ya tenemos la pendiente. Ahora podemos obtener el valor de y del punto, ¿no? Que ya conocemos el valor de x. Y para determinar el valor de y del punto, solo sustituimos el valor de x en la función. Entonces x vale 2. 2 al cuadrado es 4 menos 2 por 2, que es 4. Entonces, y es 0 cuando x vale 2. O sea que el punto es 2,0. Pues mire, aquí tenemos un solo punto, ¿eh? Que es x1, y1. Y ahora que ya tenemos el punto y la pendiente, entonces podemos determinar la ecuación de la recta empleando el método punto pendiente. ¿Y en qué consiste en el método punto pendiente? Entonces dijimos que el método punto pendiente es básicamente esta formulita. En la cual x1 y y1 es el punto conocido y m es la pendiente. Entonces, vamos a aplicar esta formulita. Tendríamos que y menos 0, porque y1 vale 0, es igual a la pendiente, que es 2, que multiplica a x menos x1, en este caso es 2. Entonces y va a ser igual a 2x menos 4. Esta sería la ecuación de la recta tangente al gráfico de x cuadrado menos 2x en el punto 2,0. Y
La razón que esto no es muy común que lo pidan en las evaluaciones o en los ejercicios sobre este tema, y es el caso del gráfico. Pero obviamente en este caso, en este ejemplo, se pide que se grafiquen ambas funciones con la finalidad de que se vea dónde la recta o esta recta que determinamos es tangente al gráfico de x cuadrado menos 2x en 2,0. Entonces veamos el gráfico de esta función. Aquí tenemos la función y esta función es igual a x cuadrado menos 2x. ¿Y cómo se grafican estas funciones? Básicamente una parábola, ustedes deberían de saberlo, se grafica y podríamos encontrar el vértice. El vértice se obtiene con aquí formulita menos b. B en este caso es menos 2. Menos 2 es 2 sobre 2 veces a. A vale 1. Entonces tendríamos 2 entre 2 es 1. El valor de x del vértice es 1. El valor de y se obtendría sustituyendo 1 aquí. Entonces sería 1 menos 2 es menos 1. Entonces el vértice es en 1, menos 1. Este es el vértice. Luego se podrían determinar los interceptos. Factor común x por x menos 2. X se hace 0 en 0. Aquí está el intercepto. Y x menos 2 se hace 0 en 2. Este es el otro intercepto. Y el intercepto en y es también 0, 0. Y ahí se le dan unos valores y ahí ya tiene usted el gráfico de esa función. Luego, para graficar esta ecuación, podríamos determinar el intercepto en y. Damos valor de 0 a x, y vale menos 4. Y para determinar el intercepto en x, habría que igualar a 0. 2x es igual a 4. X igual a 4 entre 2. Y 4 entre 2 es 2. Entonces, mire, interceptaría ahí mismo. O este es otro punto de el gráfico de 2x menos 4. Y cuando trazamos el gráfico de esa línea recta, vemos que es tangente ahí en 2,0. Entonces esta función es y igual a 2x menos 4. Y vemos que justo aquí ahí hay tangencia. O que esa línea recta es tangente en el punto 2,0.